iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforma la Constitución Política del Estado Libre y Soberano del Estado de Zacatecas y la Ley Electoral del Estado en materia de elección de presidentes municipales, que presenta la diputada María Dolores Trejo, a quien le pido pase a tribuna para su lectura. Con el permiso de la presidencia. Adelante. Solicitarle el uso de la palabra para dar lectura de una síntesis de la iniciativa en comento, toda vez que ésta se encuentra en la Gaceta Parlamentaria y en el orden del día. Adelante, diputada. La que suscribe diputada María Dolores Trejo Calzada, integrante de la 65ª legislatura. El 24 de febrero de 2021, la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación resolvió dar vista al Congreso de la Unión para que, en el ámbito de sus atribuciones, garantice a las personas mexicanas residentes en el extranjero el ejercicio pleno de sus derechos político-electorales relacionados con su representación legislativa en el ámbito federal. Aunado a la sentencia del Tribunal Electoral, la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en sus artículos 34 y 35, no disponen que la condición de migrante sea un impedimento para gozar de los derechos político-electorales que la Constitución Federal garantiza a las y los ciudadanos mexicanos, como es el caso del sufragio pasivo y el sufragio activo, siempre y cuando se cumplan los requisitos que establezca la ley. En este mismo tenor, la Constitución Política del Estado de Zacatecas reconoce la ciudadanía de los migrantes y sus hijos en su artículo 13, fracción 2, otorgándoles la ciudadanía a los mexicanos vecinos del Estado, con residencia de por lo menos 6 meses, incluyendo la residencia binacional y simultánea. Estas disposiciones reconocen constitucionalmente a los zacatecanos migrantes como ciudadanos y ello implica el reconocimiento también de sus derechos y obligaciones. En este tenor, se puede afirmar que actualmente muchas ciudadanas y ciudadanos zacatecanos en el extranjero, con residencia binacional, no están ejerciendo un derecho constitucional ni cumpliendo una obligación como es la de votar para elegir a sus autoridades de gobierno municipal. Y no precisamente porque los migrantes sean ciudadanos irresponsables, sino que el Estado y sus instituciones no les ha proporcionado los medios para hacerlo desde el extranjero. La diáspora zacatecana es una de las más organizadas y participativas en Estados Unidos a través de federaciones, clubes y organizaciones de migrantes. Se han impulsado proyectos de infraestructura, educación, salud y cultura en sus comunidades de origen. Estos programas han demostrado el impacto positivo de la participación migrante en la vida municipal, permitiendo que las remesas no solo sean utilizadas para el sostenimiento de las familias, sino también para el desarrollo comunitario. Sin embargo, a pesar de su contribución social y económica, la representación política de las y los zacatecanos en el extranjero sigue siendo limitada. No cuentan con un mecanismo formal que les permita incidir en las decisiones municipales de manera directa, lo que genera una desconexión entre los migrantes y las autoridades locales, así como una subrepresentación de sus intereses en los ayuntamientos. A nivel internacional, instrumentos como la Convención Internacional sobre la Protección de los Derechos de todos los trabajadores migratorios y de sus familiares, adopta por la Asamblea General de la ONU en 1990 y ratificada por México, establecen la obligación de los estados, parte de garantizar la protección de los derechos políticos de los migrantes y fomentar su integración en la vida política y social de sus comunidades de origen.
Las federaciones de migrantes organizados en Estados Unidos han demostrado su interés por Zacatecas, participando desde hace muchos años activa y favorablemente en la vida económica y social de la entidad. Asimismo, han manifestado su deseo de ejercer el derecho al voto. Por lo tanto, si existe voluntad de hacerlo y no habiendo impedimento constitucional, se tendría que facilitar los medios a los migrantes a fin de que puedan ejercer el sufragio electoral. En este contexto, resulta contradictorio y excluyente que los migrantes puedan aportar económicamente, proponer proyectos y participar activamente en la vida pública de sus municipios, pero no tengan la posibilidad de votar por quien los gobierna a nivel local. Limitación que contradice lo dispuesto por la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, que establece que el derecho al voto no está limitado por el lugar de residencia y que ningún mexicano por nacimiento puede ser privado de su nacionalidad ni de los derechos que ésta lleva. Por ende, el propósito de esta iniciativa es reformar la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Zacatecas, así como la legislación electoral del Estado, para establecer de forma explícita y garantista el derecho de las y los zacatecanos residentes en el extranjero a votar por el cargo de presidente municipal en sus respectivos municipios de origen. Las modificaciones planteadas implican no solo reconocer jurídicamente ese derecho, sino también obligar a las instituciones electorales del Estado a desarrollar, a implementar los mecanismos necesarios para que el ejercicio del voto sea posible, accesible, seguro, transparente y confiable. La presente propuesta propone ampliar y garantizar los derechos políticos de las y los zacatecanos migrantes al permitirles participar en los procesos democráticos locales, reconocer y fortalecer los vínculos sociales, económicos y culturales entre los zacatecanos migrantes y sus municipios de origen, integrando su visión y participación en la toma de decisiones públicas. Asimismo, se propone fomentar una ciudadanía transnacional en la que la residencia en el extranjero no sea impedimento para ejercer los derechos cívicos dentro del Estado de Zacatecas, así como reducir la exclusión y desigualdad política, haciendo realidad el principio constitucional de que el sufragio debe ser universal, libre, secreto y directo para todas y todos los ciudadanos. Al habilitar el voto migrante en el ámbito municipal, Zacatecas se pondrá a la vanguardia democrática entre las entidades federativas, dando un paso firme en la construcción de una gobernanza incluyente en donde quienes se fueron, pero nunca se desconectaron, tengan voz y decisión en el futuro de sus comunidades. Por tal motivo, la presente busca reformar la fracción primera del artículo 14 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Zacatecas y reformar las fracciones segunda del artículo séptimo, la fracción tercera del artículo 11, la fracción primera del artículo 278, la fracción primera del artículo 285, la fracción primera del artículo 294, la fracción primera del artículo 304 y la fracción primera del artículo 306, todos de la Ley Electoral del Estado, a fin de establecer que son derechos de la ciudadanía votar en las elecciones y consultas populares, en los términos que señale la ley. Las ciudadanas y los ciudadanos con residencia en el extranjero podrán votar para la elección de gobernador y presidente municipal. Es cuanto, diputado presidente. Muchas gracias, diputada. La iniciativa leída se turna para su estudio y dictamen a la Comisión Legislativa.